igual nosotros también estamos, Señor, maravillados. Oh, mi Dios, de que nos hayas rescatado, Señor. De que, oh Padre Santo, de tu sangre preciosa, Señor, que fluye de tus venas, que fluía de tus venas, Padre. Mi Dios, fue esa sangre divina, la cual, Padre mío, el Padre usó para pagar por nuestros pecados y dar a nosotros, Padre, la bendición y el don de la vida eterna. Gracias, Padre, por ello. Igual, Padre Santo, esta tarde, Señor, nosotros estamos sumamente agradecidos, Padre, porque, Padre mío, tú dices en tu palabra, venid a mí todos los que estéis cansados y agotados, y yo os haré descansar. Y Padre mío, esta noche sabemos que hay muchos acá que han laborado todo este día, Señor, y vienen cansados, Padre. Te pido, Padre Santo, que seas tú en esta tarde refrescando sus fuerzas, Padre, y dándoles a todos y a cada uno de ellos, Padre, este día, Señor, la bendición de sentirse frescos, sentirse relajados, sentir tu presencia, la unción de tu Espíritu. Y, oh Padre mío, preparar sus corazones para ahora, luego, recibir, mi Dios, en tu palabra la bendición y el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, y tu pueblo dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Vayan buscando en sus Biblias, segunda de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3 es donde vamos a estar este día. Y vamos a cubrir 39 versículos. Así es de que abróchense los cinturones, porque vamos a despegar. Y queremos no solamente cubrirlos, pero explicarlos, darle sentido a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Este día vamos a estar tocando un tema que se llama hipocresía, traición y venganza. Hipocresía, traición y venganza. Es el nombre del tema. La palabra hipocresía quiere decir fingimiento de cualidades o sentimiento contrario a los que verdaderamente se tienen o experimentan. O sea, cuando dices algo o dices que vas a hacer algo o dices que sientes algo y en realidad no lo sientes, ¿sabes qué? Pues estamos siendo hipócritas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, si vamos a mirar el tema de hipocresía este día, vamos a mirar el tema de hipocresía en la vida del general del ejército de Saúl o del general del ejército de Isboset, que ahora vamos a exponer su corazón, ¿no? Porque literalmente estaba actuando de una manera hipócrita cuando él creía o él quería ¿qué? Quería supuestamente apoyar lo que es el reino de Israel en sí. Lo único que buscaba era su propio interés. Después de que su hipocresía es descubierta, entonces ahora opta él ¿por qué? Por la traición. Por ello es que vamos a mirar el día de hoy hipocresía, traición y ¿cuál es el otro? Venganza. No es el ganso diciéndole a la gansa, venganza, No, es venganza, ¿ok? Eso es. Así es de que es venganza. O sea, vamos a mirar a Abner. Vamos a mirar a Abner en todo su apogeo este día. Por el hecho de que es confrontado por Isboset y le dice a Isboset, ¿qué estás haciendo, ¿Qué estás haciendo? O sea, se está tomando el papel de rey y está asumiendo la responsabilidad del reino. En otras palabras, está llegándose a las mujeres que le pertenecían al rey Saúl. Algo que no le agradó al hijo de Saúl y lo confrontó. Entonces, vemos que ahora le salen sus verdaderos colores. Y cuando este hombre muestra sus verdaderos colores, lo único que le resta a él ahora es que traicionar a Isboset e irse ¿a dónde? E irse hacia David. Y después viene Joab y ve una oportunidad de vengarse por la muerte de su hermano, Asael. Y aquí es donde vamos a mirar esos 3 puntos esta noche. Por el hecho de que, dirías tú, bueno, es que el pueblo de Israel es uno, ¿no? Son 12 tribus y en sí son todos hermanos.
Y como hermanos y como tribus se deberían de respetar, se deberían de querer, se deberían de apoyar, ¿no? Y no debería de haber problemas dentro de la nación, dentro del pueblo. Pero podemos ver que en el capítulo 1 y el capítulo 2 observamos que se abrió, se inició una guerra civil dentro de la nación, donde los de la tribu de Judá estaban combatiendo contra las 11 tribus de Israel, ¿no? Y vemos cómo Dios le dio gracia, favor a los siervos de David, y ellos prevalecían en cada enfrentamiento que tenían con las otras 11 tribus. Porque Dios así lo había ordenado. O sea, Dios ungió a David como rey de Israel. Y cuando lo ungió como rey de Israel, Dios puso su espíritu en David. Y cuando Dios puso su espíritu en David, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no se iba a arrepentir en el proceso de que iba a cambiar de rey. Iba a darle nuevamente el rey a los del linaje de Saúl, para entonces ignorar la promesa que le hizo David. Dios no iba a hacer eso. Ahora, hay algo que nosotros muchas veces nos resulta un poco difícil entender. Porque vemos la escritura. Jimmy, apaga ese monitor, por favor. Vemos la escritura, ¿no? Vemos la escritura y miramos cómo la escritura nos muestra a nosotros el corazón de Dios, los planes de Dios. Y vemos cómo Dios tiene todo delineado, ¿no? Tiene todo bien arreglado, ¿no? Bien acomodado para que todo salga al pie de la letra. Pero llegamos nosotros y decimos, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Porque queremos que ya sea, ¿no? Queremos que ya David sea rey. Queremos que ya David reine en Israel. O muchas veces cuando Dios nos hace una promesa a nosotros en nuestras vidas, ¿no? Que decimos, bueno, Dios me habló a mi corazón y me dijo que esto y esto y esto otro iba a ocurrir en mi vida, iba a pasar. Pero no pasa. Ya han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y no se llega el día para que se cumpla lo que Dios me ha prometido. Y nosotros comenzamos a inquietarnos. Bueno, ¿fue la palabra de Dios? ¿Fue la promesa de Dios? ¿O fue algo que quizá me imaginé, no? Porque David estaba en el mismo bote. O sea, podemos ver algo que podemos admirar de David, es lo siguiente: que cuando David fue pronunciado rey en la tribu de Judá, David en ningún momento hizo esfuerzo por ir y ganar el reino en las otras 11 tribus. Ni estaba buscando que le declararan rey en las otras 11 tribus. Él lo único que estaba buscando era que él estaba buscando la voluntad de Dios. Estaba esperando en el tiempo de Dios. Y lo aprendió a la mala. ¿Recuerdas cómo Dios lo tuvo que humillar? Cómo Dios tuvo que humillar a David y a sus hombres. O sea, no solamente a David y a sus hombres. Los tuvo que humillar para que ellos aprendieran a esperar en el tiempo de Dios, aprendieran a esperar en la voluntad de Dios. Y por eso es que hay mucha paz en el corazón del rey David. No está él buscando ¿qué? Buscando avanzar su territorio. Simplemente está conforme con el hecho de que está reinando en Judá y para él es suficiente. En el versículo 1 de segunda de Samuel, capítulo 3, nos dice que hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. O sea, la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Por qué razón la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando? Porque la mano de Dios estaba ¿con quién? Estaba con David. La mano de Dios estaba con David. Y si la mano de Dios estaba con David, entonces todo lo que David emprendiera, todo lo que David se propusiera hacer, Dios lo iba a bendecir. Dios lo iba a bendecir. Y Dios opta por bendecir a todos aquellos que le reconocen a Él como soberano rey de sus corazones, rey de sus vidas, y que le otorgan a Él absolutamente todo, sin reserva alguna.
Vas a hacer un cambio de frenos, Padre. Vamos a cambiar los frenos, ayúdame para que me salgan bien. Vas a hacer una zanja, Señor. Vamos a escarbar acá en estos momentos. Ayúdame, dame las fuerzas para que después del dolor me deje dormir, ¿no? Cosas así. Y así, cosas similares, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar la voluntad de Dios, porque Dios es el que guía, el que bendice y el que nos da a nosotros la bendición. Podemos ver que la casa de Saúl está actuando fuera de la voluntad de Dios. Y cuando se actúa fuera de la voluntad de Dios, se expone uno a ¿qué? Se expone uno a los errores, al juicio, se expone uno a cometer muchas atrocidades, cosas similares. Y muchas de las veces, por más que nos esforcemos, por más que le echemos ganas, no nos salen bien las cosas porque lo estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y si trabajamos fuera de la voluntad de Dios, nunca vamos a prosperar. Por ello es que la casa de Saúl no prosperaba porque estaban actuando fuera de la voluntad de Dios. Por eso mi recomendación es la siguiente: nunca actúes fuera de la voluntad de Dios, porque no te van a prosperar tus planes. Dirás tú, bueno, me salió una buena. Bueno, te salió una buena, pero con esa que te salió buena, te van a salir 10 malas, o quizá más. Pero siempre hay que actuar con la voluntad de Dios. De otra manera, no vamos a tener éxito. Continuando en el versículo 2, nos dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Inoam, jezreelita, y su segundo Eliab de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmari, rey de Gesur. Y el cuarto, Adonías, hijo de Augit. El quinto, Zafatías, hijo de Abital. Y el sexto, Aitream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Durante el reinado de 7 años de David en Hebrón, como puedes ver acá, se casó 6 veces. 6 veces. No solamente se casó todas estas veces, sino que estaba violando los mandamientos de Dios. Estaba actuando fuera de las normas de Dios. Estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Y dirás tú, bueno, ¿qué pasa con David? ¿Qué no estamos hablando de que David ahora ha aprendido a confiar en Dios? ¿Qué no estamos diciendo que ahora David ha aprendido a caminar con Dios? ¿Por qué entonces no está siguiendo los mandamientos de Dios? ¿Por qué no se adhiere a las normas de Dios? ¿Sabes por qué? Porque David estaba actuando como actuaban todos los demás reyes. Estaba actuando exactamente como actuaban todos los demás reyes. Dios dejó escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, donde dice: no tomará para sí muchas mujeres. ¿Hablando de quién? Hablando del rey. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, Dios puso las normas y le dijo, y lo dejó bien claro. Lo dejó bien claro que no se casara con muchas mujeres. Yo pienso que David dijo, bueno, 6 no son muchas, ¿verdad? 6 son manejables, ¿no? No son 700 y 300, ¿verdad? Como el hijo Salomón, ¿verdad? Es un poquito más tolerable. Pero igual, es algo que está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Algo que no agrada a Dios. Y cuando tú actúas, y cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, vienen problemas. Las consecuencias de nuestra desobediencia se acumulan y se amontonan, como lo vamos a mirar en un momento. Pero antes quiero compartir contigo Mateo 19:4. Quiero compartir Mateo 19:4 contigo, porque dice: él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? O sea, ¿cuántos hizo? ¿Cuál fue el diseño de Dios? 2, una pareja.
varón y hembra. O sea, una sola mujer desde que te la tomas hasta que la terminas, ¿verdad? O te termina a ti, una de las dos. Una de las dos, ¿no? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, muchos dirían, qué bien lo que hizo David, ¿no? Pero David fue afligido debido a sus muchas esposas. ¿Sabías tú? David fue afligido debido a sus muchas esposas. Algunos se preguntarán por qué la Biblia no condena expresamente la poligamia de David aquí. Pero, como suele ser el caso, las escrituras simplemente afirman el hecho y luego registran cómo David cosechó el castigo por este tipo de pecado con respecto a su familia. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque tuvo 6 esposas, ¿no? Tuvo 6 hijos y todo esto le causó a David, ¿qué? Le causó a David grandes dolores de cabeza. Grandes dolores de cabeza. Por ejemplo, Amnón. ¿Qué hizo Amnón? Amnón violó a su hermana y fue asesinado por su hermano, ¿quién? Por su medio hermano, Absalón. O sea, estos 2 hijos que acabamos de leer ahora, el uno le viola a la hermana al otro y el otro le quita la vida al otro. O sea, estamos viendo que David tenía 6 mujeres y nomás tuvo 6 hijos. 6 hijos nada más. O sea, Dios no prosperó esos matrimonios. Le dio un hijo por mujer y no más. Un hijo por mujer. Si David hubiese hecho la voluntad de Dios, hubiese hecho conforme al corazón de Dios, si hubiese casado solamente con la primera mujer con la que él tenía, entonces, ¿sabes qué hubiese pasado? Hubiera tenido 6 hijos con la misma mujer. 6 hijos con la misma mujer. Hubiesen sido hermanos de sangre, o sea, de padre y madre. Pero ahora como son medios hermanos, es una familia mixta, entonces ¿qué es lo que podemos ver? Lo único que podemos ver es problemas, dificultades. Muchos problemas y muchas dificultades. Gilead es también conocido como Daniel en Primera de Crónicas 3:1, y las pocas menciones de este hijo indican que quizá murió joven o que era un hombre impío e indigno. Absalón asesinó a su medio hermano, como ya mencionamos, y también dirigió una guerra civil contra su padre e intentó matar ¿a quién? A David. Intentó matar a David. Adonías intentó apoderarse del trono de David y de su sucesor designado, ¿quién era? Salomón. Después intentó tomar a una de las concubinas de David y fue ejecutado por su arrogancia. Estos son los hijos. Estos son los hijos ¿de quién? Los hijos de David. Estos son los hijos que él tuvo fuera de la voluntad de Dios. Estos son los hijos que él tuvo ¿para qué? Para poder de una forma u otra hacer buenas conexiones con otros reinos, buenas conexiones con familias de nombre, por el hecho de que quería estar bien con el pueblo. Hermano, no podemos vivir buscando la forma de estar bien con las demás personas. Porque si vamos a vivir tratando de estar bien con las demás personas, vamos a vivir para las demás personas y no para Dios. Por ello es que miramos tantos problemas con la familia de David. Lo que nos lleva esta noche a nuestro primer punto, la hipocresía de Abner. En el versículo 6 y 7, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre?
¿Por qué te has llegado? Abner se esforzaba, nos dice acá, por la casa de Saúl. Abner quería mantener el reino vivo, quería mantener el reino vibrante, quería mantener el reino en lo más, en lo más alto posible, lo más poderoso, lo más potente posible. Es lo que quería hacer. ¿Quién? Quería hacer Abner. ¿Por qué razón quería él que el reino trabajase de la manera que trabajó mientras estuvo Saúl como rey? Por el hecho de que Isboset era un títere, como dijimos la semana pasada. Isboset en sí no era ni siquiera hijo legítimo de Saúl, era hijo de una de las concubinas de Saúl. Entonces, si era hijo de una de las concubinas de Saúl en sí, este hombre ni siquiera le pertenecía al reino. Y Abner lo sabía. Y como Abner lo sabía, para Abner era conveniente tener a Isboset como rey, porque podía hacer que podía mangonearlo, o sea, podía jugar con su mente, podía trabajarlo, podía hacer lo que hiciese lo que él quisiera. Pero acá podemos ver que a Isboset le salieron, ¿qué? Le salieron las uñas, ¿no? Y dijo, ¿por qué estás haciendo algo que no es digno de hacer? Porque te has llegado a la concubina de mi padre. ¿Por qué? Lo que le está preguntando ahí. Y Isboset estaba en toda la razón. Porque una concubina, por ejemplo, si le pertenecía a Saúl, esa concubina nunca más iba a ser dada a nadie más. Es más, ni se podía casar. Estaba destinada a una perpetua soledad. No podía casarse con más nadie. Y Saúl estaba violando las leyes del reino. Estaba violando la ley de Dios. Abner estaba violando la ley de Dios. Y por ello es que Isboset le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces tal cosa? No es bueno lo que estás haciendo. Y veamos cómo actuó Abner. Dice, y se enojó Abner en el versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Ahora hasta la mujer es la del pecado, él no, la mujer. Así haga Dios a Abner, y aún añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel, sobre Judá, sobre Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le tenía miedo. Le tenía miedo. Ahora acá podemos ver que el corazón de Abner no estaba con la casa de Saúl. Estaba con sus propios intereses, sus propios intereses. Es verdad, se esforzaba, es verdad, hacía lo que él podía para mantener el reino vivo, para mantener a las 11 tribus de Israel unidas, hacía lo que él podía, pero podemos ver que la voluntad de Dios, el plan de Dios se estaba cumpliendo, y como el plan de Dios se estaba cumpliendo, la casa de Saúl cada día más se iba debilitando. Y como la casa de Saúl cada día más se iba debilitando, entonces quiere decir que la maldad del hombre, el corazón del hombre, no estaba alineado con el corazón de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios se apartó del reino de Saúl completamente. Y como no estaba la mano de Dios con ellos, no prosperaban en nada. Intentaron hacer muchas cosas, pero cada vez que intentaban hacer algo, fracasaban, y fracasaban, y fracasaban, y fracasaban. Y todo les salía mal. Entonces el reino iba ¿para dónde? El reino iba para abajo. Y ahora, para ponerle la tapa a la botella, viene Isboset y confronta a Abner, y Abner se le enoja. Y no solamente se le enoja, sino que lo amenaza. Lo amenaza. Lo amenaza con trasladar el reino
a David. Ahora, hay algo acá que me llama la atención. Porque lo que Abner dijo me llama la atención a mí por el hecho de que dice él en el versículo 9, dice: así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová, escucha, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Ahora, ¿por qué Abner está haciendo algo? Está haciendo algo que sabe que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Abner sabía que Dios le había jurado a David que le iba a dar el reino de Israel. Abner lo sabía. Y no solamente Abner lo sabía, el pueblo entero, la nación completa, Israel completo lo sabía. Israel sabía que el reino había sido trasladado del rey Saúl, aun cuando Saúl estaba con vida, al rey David, o sea, a David. Por ello es que Saúl perseguía tanto a David, quería eliminarlo, quería acabar con él. Por el hecho de que Saúl sabía que Dios le había trasladado el reino, o sea, había quitado Dios su espíritu, el espíritu de Dios que posaba en Saúl. Dios lo quitó de Saúl y lo dio a David. Lo dio a David. Y no solamente David lo sabía Abner, lo sabía el pueblo, lo sabía el ejército, lo sabía la nación completa. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces sabemos, entendemos, reconocemos que Dios nos está hablando, nos está diciendo cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? No seguimos su plan. Miramos en la palabra de Dios y nos dice a nosotros, claramente dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo viene por añadidura. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues no la buscamos nosotros, ¿no? Tratamos de buscar un buen empleo, de buscar un buen lugar donde trabajar, o tratamos de comprar lo mejor de lo mejor, o tratamos de hacer muchas cosas, pero en ningún momento buscamos la voluntad de Dios, buscamos el reino de Dios. Y eso, hasta cierto punto, es lo que estamos viendo acá, es el ejemplo que estamos viendo acá. Estamos viendo acá que Abner sabía que el reino le pertenecía a David. Pero ¿por qué no se lo trasladó el momento que murió Saúl? ¿Por qué? Porque no le convenía. No le convenía. O sea, para él poder continuar como general del ejército de Saúl, tenía que tener un rey que representase a Saúl. Él no quería dejar su posición. Abner no quería dejar la posición que tenía, porque al dejar la posición que tenía, quiere decir que al pasar el reino, trasladar el reino a David, automáticamente Joab hubiese venido a ser el general del ejército. ¿De quién? Del ejército de Israel. Y él era el general del ejército de Israel. Abner era el general del ejército de Israel. No quería dejar su posición. Y cuando tú te encuentres en una situación similar donde prefieres mantener la posición que tienes que obedecer a Dios, poco a poco, ¿sabes qué? Las cosas te van a ir saliendo mal y más mal, hasta que eventualmente entiendas que Dios tiene un plan, y ese plan ya te había sido dado, ya lo conocías. De la manera que Abner conocía el plan de Dios, muchas veces nosotros conocemos el plan de Dios, conocemos cuando Él nos habla, cuando Él habla a nuestro corazón. Y cuando Él habla a nuestro corazón y ignoramos su voz, estamos haciendo exactamente lo que Abner y el reino de Saúl estaban haciendo. Estaban ignorando la voluntad de Dios. Estaban ignorando el plan de Dios. Y cuando tú ignoras el plan de Dios, poco a poco vas a ir fracasando casi en todo lo que te propongas.
Así es de que, hermanos, no hagamos como hizo este hombre. No hagamos como hizo este hombre. No amenacemos a nadie por el hecho de que las cosas no me salieron bien, por el hecho de que lo que estamos haciendo está fracasando y ¿sabes qué? Es mejor brincarnos la cerca e irnos al otro lado, que quizá allá esté un poquito más verde el pasto, ¿no? No necesariamente quiere decir eso. Continuamos en el versículo 12, lo que nos lleva al segundo punto de esa noche, la traición de Abner. La traición de Abner. Versículo 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? En otras palabras, ¿a quién le pertenece el reino? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 propucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola, llorando hasta Burim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. La condición para que Abner pudiera ver el rostro de David era que tenía que traer a Mical, la cual fue esposa de David y la cual fue hija del rey Saúl. Déjame te hago una pregunta. ¿Crees que le hacía falta Mical a David? Entonces, ¿por qué crees tú que David mandó traer a Mical? Ahora, recuerda lo que te dije al principio o hace algunas lecciones atrás. Política, exactamente. Política. ¿Por qué razón? Porque Mical es hija de ¿quién? Es hija de Saúl. ¿Ok? Entonces, muerto Saúl y muertos los hijos de Saúl, entonces ahora ¿a quién le pertenece el reino? Al yerno. Al yerno del rey Saúl. ¿Y quién es el yerno del rey Saúl? David. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Lo único que está haciendo es de una manera sutil, ¿ok? De una manera sutil, lo que está haciendo es que él está como diciéndole a Israel, hey, ¿saben qué? Por ley ahora a mí me pertenece el reino de Israel. Me pertenece el reino de Israel. Así es de que si tú me traes, le dice a Abner, si tú me traes a Mical, si me traes a Mical y le mando una carta a Isboset y le dice, mándame a Mical, la cual yo desposé por 100 propucios de los filisteos, entonces dice que Isboset se la mandó. Se la mandó. Mical estaba casada con este guy, con Paltiel, hijo de Lais, y con este hombre tenía 5 hijos. Mical tenía 5 hijos con este hombre. Y cuando Mical es traída a David, se quedó Paltiel y se quedó ¿quién? Se quedaron los 5 hijos atrás. Los 5 hijos de Mical se quedaron atrás. O sea, estamos viendo una telaraña acá, un desastre, ¿no? Es lo que nos está mostrando la Escritura. Ahora, ¿por qué Dios nos permite mirar estas cosas a nosotros? Para que nosotros podamos entender hermanos, el hecho de que Dios en su infinita misericordia puede usar a hombres que se equivocan. Puede usar a hombres que toman ventaja de su posición para poder avanzar su agenda.
Eso es lo que podemos ver acá. Simplemente es muy importante para nosotros entender el hecho de que a David no le hacía falta que viniese Mical a vivir con él. Es más, incluso la palabra de Dios lo condena. No permite que un hombre que ha dejado a una esposa, que esa esposa se haya casado con alguien más, que ese hombre se vuelva a casar con esa esposa, con esa mujer, y que se llegue a ella. O sea, se lo prohíbe rotundamente. La palabra de Dios lo prohíbe rotundamente. Y David está haciendo todo lo contrario a lo que la ley de Dios, la palabra de Dios enseña. ¿Y por qué lo hace? Por el hecho de que él quiere posesionarse de una forma segura para poder reclamar el reino y poder decir, ahora soy rey, un rey legítimo, el rey legítimo de la nación de Israel. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? Lo que nos enseña a nosotros es lo siguiente. Dirás tú, bueno, esto hasta cierto punto esta mujer le pertenecía a David. Y por ley se la tenían que haber dado. Está bien, yo no discuto contigo en esa respuesta. Pero una cosa sí te puedo decir, que todas las cosas que nosotros, o todas las decisiones que tomamos, o todas las cosas que hacemos, traen consecuencias. Y muchas de las veces las consecuencias no son placenteras, no son buenas. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, entonces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Qué es lo que hice? ¿O dónde cometí el error? Y ahí es donde podemos mirar hacia atrás. Podemos ver la mano de Dios, podemos ver la voluntad de Dios y podemos entender el plan de Dios. Y cuando entendemos el plan de Dios es que sabemos que estamos mal y nos equivocamos. Igual David se arrepintió, como lo vamos a mirar más adelante en el libro de 2 de Samuel. Pero igual también vamos a mirar las consecuencias de sus acciones. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Si tomamos muchas veces ventaja o tratamos de posesionarnos en cierta posición y usamos de política por el simple hecho de que queremos posesionarnos o queremos ponernos en un lugar donde no debemos de estar. Y eso es lo que debemos de cuidar nuestros corazones de no hacer. En el versículo 17 dice, habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. O sea, Abner no miraba futuro con Isboset. ¿Y qué hace? Le da la espalda y se fue y habló con los ancianos de Israel. Es significativo que esta palabra viniera de Abner con respecto a David. Porque David, como podemos ver, desde que fue nombrado rey de Judá, él en ningún momento buscó la forma de engraciarse con las demás tribus. Él estaba en Judá, reinando en Judá, y como rey de Judá, él estaba contento con ser rey de Judá. Y como estaba él como rey de Judá, entonces él se mantuvo ahí en ese lugar. Pero cuando veamos la escritura y vemos cómo cuando Abner le dice a David, haz pacto conmigo, y David le dice, haré pacto contigo con esta condición, tú dirías, bueno, David lo que está haciendo es simplemente, está tratando de unificar a la nación y hacer toda la nación nuevamente, de toda la nación un solo reino. Porque hasta este momento habían dos reinos. Había
el rey de Saúl, el reinado de Saúl, y había el reinado de David. Pero el reino de Saúl se está debilitando y el reino de David se está fortaleciendo. Entonces podemos ver que dice David, ok, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de unificar la nación. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de hacer lo que Dios nos prometió que iba a hacer, que iba a reinar, que yo iba a reinar en Israel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es de la manera que lo vamos a llevar a cabo. Pero ahora acá en este momento David está esperando que se haga la voluntad de Dios. Él no se está forzando en nada, ni se está forzando en nadie, ni está tratando de tomar el reino. Lo que nos lleva a nosotros a mirar aquí en lo que David está haciendo, lo mismo que podemos ver en la vida de Jesús, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente cuando hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando de el Salvador del mundo, el cual en ningún momento te forza o se mete a la fuerza en tu corazón. Él espera ahí a la puerta. Él nos dice en el libro de Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y toco, dice, y si alguien me abre, entro y ceno con él. Pero él está a la puerta. De la misma manera que David estaba a la puerta para ser el rey de Israel, pero él no se forzó para tomar el reino, simplemente esperó el momento y el tiempo de Dios. Ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros, Jesús mismo nos dice a nosotros, nadie viene a mí si no lo trae el Padre. En otras palabras, para que tú puedas venir a Jesús, el Espíritu Santo te tiene que inquietar en tu corazón, tiene que inquietar tu corazón. Por ello nos dice que es el Espíritu el que viene a ¿qué? El que viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón y te comienza a hacer sentir que eres un pecador y te comienza a hacer sentir que la ley de Dios, o sea, toda la ira de Dios viene sobre tu vida y que después el juicio de Dios, o sea, el juicio final va a ser separación de Dios eterna, o sea, terminar en el infierno. Entonces dices, ¿sabes qué? Creo que debo de hacer algo. Creo que me debo de arrepentir de mis pecados. Debo de entregar mi corazón a Jesús. Y ahí es donde tú dices, Señor Jesús, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. O sea, le abriste la puerta al Señor. Y cuando le abriste la puerta al Señor, ¿sabes qué? Lo que hizo Él, entró en tu corazón. Y ahora vive en tu corazón, está en tu corazón. Y como está en tu corazón y vive en tu corazón, ahora Él es Señor de tu vida. Ahora Él es Rey de tu corazón. Ahora es el Rey de Reyes, Señor de Señores, en el cual guía y dirige tus pasos en toda hora y en todo momento. Así es de que ponte a pensar de esta manera. Si David hubiese forzado su mano en Israel y hubiese tomado el reino, bien fácil hubiese podido vencer. ¿Por qué? Porque la mano de Dios lo iba fortaleciendo cada día más y más. Pero dijo David, ¿sabes qué? Tiene que ser en el tiempo de Dios. Y David miró que era el tiempo de Dios cuando Abner vino a él. Y cuando Abner vino a él y le dijo a David, hey David, creo que ya es tiempo de que se haga la voluntad de Dios. Creo que ya es tiempo de que tú reines en Israel. De la misma manera que Dios lo predijo y Dios lo profetizó, que se hiciese en Israel. Y eso le agradó ¿a quién? Le agradó a David. Le agradó a David. Porque David quería hacer lo que Dios le había llamado a hacer. La Escritura nos dice en el libro de Lucas que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Los ángeles en el cielo hacen fiesta. Quiere decir que cuando yo vine a Cristo por primera vez, ¿sabes qué? Los ángeles en el cielo hicieron una tremenda fiesta. Cuando tú viniste a Cristo por primera vez, los ángeles en el cielo hicieron una tremenda fiesta.
Tremenda fiesta, ¿no? Entonces lo que podemos mirar acá es que el corazón de David se alegró. ¿Por qué se alegró? Porque está viendo que la voluntad de Dios se está haciendo. Finalmente la voluntad de Dios se está cumpliendo. Entonces, ¿está de acuerdo en escuchar a quién? Está de acuerdo en escuchar a Abner. En el versículo 20, nos dice el versículo 20 y 21, dice: vino pues Abner a David en Hebrón con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: no me levantaré, dice, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David respondió luego a Abner, y él se fue en paz. O sea, David despidió y se fue tranquilo. A David le agradó esto. Le agradó mucho la idea de que Abner fuese ahora por todo Israel. Pero quiero que observes conmigo algo aquí en la palabra de Dios. Hablamos de que Joab, Bisaí y Asael eran ¿qué de David? Eran sus sobrinos. ¿Eran hijos de quién? Hijo de Sarbia, ¿no? Sarbia era hermana de David. Y Sarbia era la madre de Joab, de Abisaí y de Asael. O sea, era la madre de ellos. Ahora, ¿quién fue el que le dio muerte a Asael? Abner. Abner fue el que le dio muerte a Asael. Entonces, ¿qué es lo que hace eso en la vida de una persona? Si alguien te asesina, vaya a tu sobrino. ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Estás contento? ¿O lo que sientes en el corazón es un deseo de vengarte, quitarle la vida a aquel que le quitó la vida a tu sobrino? Pienso que el instinto natural del hombre es eso, ¿no? El instinto natural del hombre es ¿qué? El instinto natural del hombre es sed de venganza. Sed de venganza. Ahora, ¿por qué David no sentía eso en su corazón? ¿Por qué David no sentía en su corazón el deseo de vengarse? Tiene a Abner en su mesa. Tiene a Abner en su casa. No solamente tiene a Abner en su casa, sino que literalmente si Abner muere en esos momentos, no hay quien esté al frente del ejército de Israel. O sea, automáticamente el ejército va a adherirse al reino de David. Se va a adherir al reino de David. Pero acá lo tiene y no hay en su corazón ninguna necesidad de venganza. No siente en su corazón el deseo de vengarse. Y no te has preguntado por qué. ¿Por qué es que David está actuando de esta manera? Como está en la guerra, no fue un asesinato. Exactamente. Porque pelear, o sea, no fue un asesinato premeditado. O sea, Abner no fue en busca de Asael. Asael fue en busca de Abner. Y Abner peleó con él mano a mano, ¿no? Bueno, creemos que peleó con él mano a mano, porque de acuerdo con lo que nos dice la escritura, Asael venía atrás de él y él con la lanza que traía, nomás le dio por atrás y lo enganchó por la quinta costilla y ahí lo mató. Pero Asael se la buscó, ¿no? Entonces podemos ver acá que David está, él como general del ejército, como rey de Israel, como hombre de guerra, conocía perfectamente las leyes de combate. Conocía las leyes de combate. Y aunque era su sobrino, tenía que aceptar las leyes de combate. Tenía que aceptar el hecho de que Abner le había quitado la vida a su sobrino. Por ello es que no hizo absolutamente nada. Más, acuérdate que estamos viendo que Dios está usando ¿a quién? Está usando a Abner para cumplir su voluntad en Israel.
Entonces David no está mirando el hecho de que tengo a mi enemigo en mis ojos, delante de mis ojos, sentado a mi mesa, y esta es mi oportunidad para vengarme. Lo que él está viendo es la mano de Dios. Está viendo la mano de Dios. Se está dejando guiar por la mano de Dios. Yo vino hasta acá hoy. Él tiene un testimonio muy fuerte, le quitaron la vida a uno de sus hermanos, y él, desde que regresó acá, él sintió en su corazón el hecho de que se quería vengar. Y él buscaba la hora, el momento, el día en el cual él pudiera poner su mano sobre aquel que le quitó la vida a su hermano. Hasta el día que le dio su corazón a Cristo Jesús. El día que le dio su corazón a Cristo Jesús, ese día aquel deseo de venganza cesó, desapareció completamente. Ahora ya no miraba a aquel hombre como el que le quitó la vida a su hermano, miraba a aquel hombre como uno que podía venir a Cristo y ser salvo, de la misma manera que él era salvo. Por ello es que podemos ver que cuando tú estás actuando conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios, Dios transforma tu mente, Dios transforma tu corazón. Dios cambia tu perspectiva. O sea, el odio que tú sentías en tu corazón, el odio que tú sentías en tu mente, el Señor te lo elimina, te lo quita. Es lo que podemos ver en la vida de David. Tercer punto de esta noche es la venganza de Joab. La venganza de Joab. Versículo 22 dice: he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con él, que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte, para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber lo que tú haces. Joab estaba furioso. Y estaba tan furioso que le reclamó al rey directamente. Le reclamó al rey, le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pues le dejaste ir? Y no le gustaba nada la situación. En Mateo 26:47 miramos el carácter de David. Fue muy similar al carácter de Jesús. Fíjate lo que miramos en Mateo 26:47 mientras Jesús está en el huerto de Getsemaní. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús está en absoluto control de la situación. De la misma manera que podemos ver que David está en absoluto control de la situación. En absoluto control de la situación. Joab era un hombre muy volativo. Era un hombre que no entendía razones. Era un hombre que ya le había causado
a David muchos problemas. Muchos problemas le había causado. Es verdad, era un gran general, conocía bien las leyes de la batalla. Y no solamente dirigía el ejército de una forma valerosa, pero era un hombre que no entendía razones. David entendió el hecho de que, Asael murió en la batalla. Y fue muerto, ¿por qué? Por el hecho de que murió peleando. Y fue muerto por Abner. Y David lo entendía. Y se adhería a las reglas de combate. Y como se adhirió a las reglas de combate, entonces para David la muerte de Asael fue la muerte de cualquier otro soldado del ejército de David. Pero Joab no lo miró de esa manera. Joab lo que sentía en su corazón era vengarse. Quería vengarse. Y Joab quería que lo que él sentía lo sintiese Abisai y lo sintiese también David. Ahora, ¿sabías tú que cuando tú estás al lado de una persona así, eventualmente terminas tú de la misma manera? Porque esa ira, ese odio, ese rencor es contagioso. De verdad, cuando tú estás caminando con alguien que lo único que es una persona contenciosa, tú terminas siendo una persona contenciosa de igual manera. Porque las malas mañas se aprenden, se pegan. Lo vamos a mirar en un momento en Abisai, el hermano de Joab. Lo vamos a mirar que el mismo odio que guardaba y llevaba en su corazón Joab, se lo pasó a Abisai, su hermano, y los dos terminaron dándole muerte a Abner. Cosa que no debe de ser. Cosa de la cual nosotros nos tenemos que proteger. David se protegió porque David estaba consultando a Dios, estaba buscando a Dios, estaba recibiendo de Dios, se fortalecía en Dios, y Dios era el que le daba a él las fuerzas para poder ¿qué? Para poder superar ese rencor, ese odio y esa sed de venganza. Continuando en el versículo 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver del pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. O sea, Joab cumplió su promesa que le hizo a Asael. Y la promesa que le hizo a Asael, que lo iba a vengar, que le iba a dar muerte a Abner. Y lo hizo. Le quitó la vida a Abner. Y no solamente le quitó la vida a Abner, sino que ahora, como puedes ver, incitó a su hermano a que hiciesen exactamente, a que le ayudase a quitarle la vida a este hombre. La Escritura nos dice en el libro de Salmos y en el libro de, no estoy seguro, es que es Hebreos, cuando dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré. O sea, nosotros, hermanos, no somos nadie para quitar la vida, ni para dar vida. El que da la vida y el que quita la vida es Dios. Y la venganza es de Dios. Y el Señor dice: mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. O sea, cuando nosotros nos tomamos venganza por nuestras propias manos, automáticamente nosotros nos estamos poniendo en el papel de jueces. Estamos tomando la posición de Dios. Y cuando tomamos esa posición, o sea, le estamos robando a Dios de su gloria y nos estamos metiendo en terrenos sembrados, cosa que no debemos de hacer. Tenemos que ser muy sabios al respecto de no caer en esa tentación. Debemos evitar
la trampa de la que habla Spurgeon. Spurgeon dice, incluso podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que estamos honrando a Dios con lo que hacemos. Joab creía que estaba honrando a David, al rey, quitándole la vida a Abner, quitándole uno de sus enemigos. Dijo, te voy a matar un pájaro, 2 pájaros con una pedrada. Te voy a quitar un enemigo y me voy a vengar. Es lo que dijo Abner, dijo Joab. Y es lo que hizo. En el versículo 28, continuando, dice, cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la casa de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien perezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. O sea, en la batalla. O sea, esto fue una batalla, esto fue una lucha, una batalla, un enfrentamiento mano a mano. Esto fue un acto de guerra. Esto no fue un acto civil, ni fue un acto premeditado, sino fue la muerte de Asael, fue en la batalla de Gabaón. Pero Abner y Abisai actuaron en forma de venganza y le dieron muerte a Abner. Ahora David, acá en estos versículos, en el versículo 29, para ser más específico, da una maldición sobre Joab, sobre la casa de Joab, sobre su sobrino. Y no solamente dice acá que quien perezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, cuando David está hablando, cuando David está diciendo esas palabras, simplemente lo que David está diciendo es lo siguiente: todas estas maldiciones, las cuales yo he dicho sobre la casa de Joab, dan testimonio de que yo no di la orden de que se le diese muerte a Abner. Esto fue algo premeditado, esto fue algo que ellos deliberadamente planearon para vengarse. Y como yo no tengo nada que ver con esta clase de venganza, entonces yo lavo mis manos y limpio mi reino y me declaro inocente delante de Dios y delante de la nación de Israel. Aunque sea mi sobrino, aunque sea mi familiar, que la mano de Dios sea sobre él. Que Dios sea el que traiga todas estas cosas sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia y sobre sus descendientes, por el hecho de que actuaron fuera de la voluntad de Dios, actuaron conforme a su propio criterio, conforme a lo que ellos quisieron hacer. Y por ello es que David simplemente les dice a ellos, les dice acá que él no tiene nada que ver en el asunto. Joab era, como te dije hace un momento, un hombre muy volativo, muy feroz, un hombre que no se tentaba el corazón para quitarle la vida a nadie. A través del libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, a través de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, vamos a aprender muchas cosas feas de Joab. Vamos a mirar muchas cosas que hizo que dirás tú, bueno, la maldición de David hasta cierto punto fue poquita, ¿no? Fue algo leve. Porque lo que este hombre de verdad merecía por sus acciones eran mucho más que eso. Mucho más que eso. En el versículo 31 nos dice, entonces dijo David a Joab,
y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del fetro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, o sea, le compuso un canto, o sea, cantando una canción al pie de la tumba, dice: endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo de pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Conforme a su maldad. David actuó de la manera correcta. Actuó de la manera correcta. Honró a Abner como lo que él fue, como quien él fue. Abner, quiero que recuerdes que Abner fue compañero de batalla de David. Ellos pelearon juntos, combatieron juntos cuando estaban bajo el rey Saúl. Y David conocía muy bien la valentía y el valor y lo valeroso que era Abner. Entonces cuando David se entera de la muerte de Abner, le hace una sepultura digna de un príncipe, digna de un juez de Israel, de un hombre que defendió a la nación de Israel, que sí tenía sus faltas, tenía sus errores, era egoísta, como lo somos todos, ¿verdad? Era una persona oportunista, como muchas veces tendemos también nosotros a ser. Era una persona que también amenazó. Era una persona que engañó. Era una persona que falló. Pero al final del día no puedes quitarle el mérito de lo que él hizo por la nación de Israel. Y es lo que estaba haciendo David. Lo estaba honrando. Lo estaba honrando. Y fíjate lo maravilloso de todo. Que cuando tú y yo dejamos esta vida y lleguemos al cielo, aunque somos mentirosos, somos engañadores, somos traicioneros, somos convenencieros, somos egoístas, tú sabes que cuando lleguemos al cielo, Jesús nos va a poner una corona en la cabeza. Nos va a honrar. Nos va a honrar. De la misma manera que David está honrando a Abner. O sea, qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Que aunque nosotros no merecemos, o sea, Abner no merecía esta clase de honores. No merecía esta clase de honores. Pero el rey David, ¿sabes qué es lo que quiso? Quiso honrarlo de esta manera. Quiso honrarlo no por lo quien él fue, sino por lo que él hizo. Y a nosotros el Señor nos va a honrar, no por quienes somos, sino por lo que hicimos. Invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón y le aceptamos como Señor de nuestra vida. Y es por lo que nos va a honrar el Señor. Así es de que, hermanos, ¿cómo aplicamos este capítulo a nuestra vida? Evitando la hipocresía. Evitando la hipocresía. Evitando la traición y evitando la venganza. No podemos dejarnos llevar, hermanos, ni podemos dar una cara y decir que somos alguien o algo
y entonces darnos la vuelta y darle la puñalada al hermano o la hermana por atrás. No podemos traicionar a nadie. No está en nosotros, no debe de ser esa nuestra naturaleza. Ni mucho menos tenemos que vengarnos. ¿Por qué? Porque la venganza es de Dios. Si alguien te hizo mal, haz como hacía Jesús. A Jesús le insultaban, a Jesús le injuriaban, a Jesús le maltrataban. ¿Y sabes qué es lo que hacía él? Él encomendaba su causa al Señor. Él encomendaba su causa a Dios. Si alguien te injuria, si alguien te maltrata, si alguien te ofende, si alguien te hizo daño, hey, ¿sabes qué? Encomiéndale tu causa al Señor. Y el Señor se va a encargar de dar el pago a quien te hizo mal. Él se va a encargar de eso. Amén. Amén. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, mi Dios, porque has sido claro, Señor. Y Padre mío, hemos mirado no solamente, Señor, la hipocresía, la traición y la venganza, sino que también hemos mirado, mi Dios, tu gracia, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Y Padre mío, como aún a pesar de que Abner no merecía el entierro que le dieron, David lo honró de esa manera. Y así como tú, oh Padre mío, a nosotros, mi Dios, nos honras, porque Cristo tu Hijo vive en nuestros corazones. Gracias, Padre, bendice esta noche a este tu pueblo. Bendice a estos tus hijos. Estas son tus ovejas, Padre. Tú las compraste a precio de sangre. Tú diste tu vida por ellos, Padre. Guárdales y cuídales y guíales con la diestra de tu justicia. Padre, te lo pido este día y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.